Ya, chiquillos, entonces, esta es la última unidad que vamos a revisar en la asignatura, que es paciente quirúrgico. Es una de mis materias favoritas. Yo trabajo mucho tiempo con paciente quirúrgico, paciente traumatológico en específico, que es un tema que en realidad a mí me parece muy bonito. Todos en realidad. De todos los temas es lo mismo. Cuando a uno le gusta esto, le gustan todos los temas. Lo que sí a mí no me gusta mucho es la salud mental y la pediatría. Pero el tema del adulto hospitalizado a mí me gustan todas sus formas, lo cardiovascular, lo metabólico, el paciente quirúrgico me encanta, el paciente traumatológico me gusta mucho. Así que espero que les sea provechosa esta unidad y vamos a partir primero con lo que sucede antes de una cirugía, que es el periodo prequirúrgico, preoperatorio, ¿ya? Que va desde que se toma la decisión, perdón, desde que se toma la decisión de hacer la cirugía hasta que el paciente llega a la sala de recuperación posanestésica, que en realidad funciona también como un preanestésico, ¿ya? Ese es el periodo. Cuando el paciente ingresa a la sala, al pabellón quirúrgico, ya hablaríamos del intra. Entonces, yo tomo la decisión, yo como paciente puedo decir que no me quiero operar, o yo como paciente converso con mi cirujano, acordamos una fecha y se lleva a cabo la intervención quirúrgica, ¿ya? Ahora, ¿qué patologías conocen ustedes que requieren para su resolución una cirugía? Una apendicitis. ¿Cuál otra? Una amigdalitis, cuando es recurrente en el niño, más de 4 episodios al año, se puede optar por una cirugía. ¿Qué otra cirugía conocen ustedes? La peritonitis, que tiene diversas causas. La asociamos habitualmente a la apendicitis, cuando no se extirpa el apéndice a tiempo y el apéndice se perfora y el contenido fecal entra al peritoneo, y por eso se habla de peritonitis, inflamación del peritoneo. La recuperación es larga, las cirugías también son varias, porque el paciente hay que abrirlo, es decir, exponer la cavidad peritoneal, lavar el contenido fecal, cerrar o dejar abiertos solo los planos más superficiales, volver a abrir, volver a lavar y cerrar definitivo, siempre y cuando no se hayan formado colecciones de pus por este contenido fecal dentro del peritoneo. Así que la peritonitis tiene múltiples causas, no solamente la perforación del apéndice fecal, ¿ya? Tiroidectomía, por ejemplo, también es una cirugía, nefrectomía, gastrectomía, colectomía, sí, todo termina con mía. Colecistectomía, que es la extirpación de la vesícula, craneotomía, que es una cirugía en la cabeza. ¿Cómo? Una artroscopía, claro, pero la artroscopía se usa un artroscopio más que todo para observar, ¿ya? Sí, también es una cirugía, y todas tienen en común el periodo perioperatorio. Ahora, ¿cómo se prepara el paciente para las distintas cirugías? Obviamente depende de la cirugía, pero todos los pacientes que van a ser llevados a pabellón pasan por un periodo preoperatorio, ¿ya? Todos. Ahora, ¿qué pasa si es una urgencia? Al paciente que lleva al pabellón ahora. ¿Existe ese periodo? Existe, pero es mucho más cortito, ¿ya? Todo lo que quisiéramos hacer con el paciente preoperatorio en una urgencia, lo tenemos que hacer, pero en menos tiempo, y hay cosas que son prioridad por sobre otras, ¿ya? Creo que no traje. Entonces, como definición, periodo preoperatorio que va desde
que se toma la decisión de someter al paciente al pabellón, hasta que el paciente está en la sala de recuperación postanestésica, que en realidad también funciona como sala preanestésica. Hoy día es 29, ¿no? 29 de 11. ¿Qué van a pedir para la Navidad, chiquillos? ¿Ah? Sí, yo creo que pasar de rama, pero igual piden alguna cosita, no me mientan. Una moto. Una mochila. Plata. Ropa. ¿Ah? ¿Qué dice? Ah, era hasta noviembre, ¿no? Diciembre, pero ese es el IFE. Ese es el IFE de emergencia y el otro laboral. ¿Se extendió el laboral? ¿Hasta marzo? Tanto IFE. Sí, pues hay que estar trabajando para IFE laboral. Quizás depende si entró a trabajar en septiembre. Bueno. ¿Cuándo sacan la segunda vuelta? ¿Ya tienen claro por quién van a votar, familia? ¿Sí? ¿Por el menos malo o van a votar por este para que no salga el otro? Yo creo que es así un poco, ¿no? O alguien está súper convencidísimo con su candidato. ¿Sí? Buena pregunta. Pregunta de prueba. ¿Por quién va a votar la profe? Creo que estamos en esta parada en que vamos a votar por uno para que no salga el otro. No es solo mi apreciación, igual con gente con la que converso. Sí, hay que votar por este para que no salga el otro. No sé, todavía no he tomado la decisión. ¿Ah? ¿Por profe? ¿Por qué profe? No sé, no he tomado la decisión y los votos de participan de la también votaba el Mario, creo. No. Ya no me acuerdo en realidad. Yo creo que está mi timota. ¿Los de París, o no? Yo creo que sí. No, la Rixi dice que no. ¿Qué sabes tú que no sabemos? Información. Pero ahora que ya no está París, ¿para dónde se van a ir esos votos? ¿Sí? Ah, puede ser por eso. No me he sentado a mirarlo y me imagino que esos programas han ido cambiando. Es bastante conveniente, pero así las cosas hay que irlos cambiando. Bueno, pero ese es un tema aparte. Entonces, paciente prequirúrgico, se toma la decisión y se prepara el paciente. Ahora, ¿cómo lo preparamos? Profilaxis antibiótica siempre y cuando la cirugía implique riesgo de infección. ¿Ya? Vamos a ver la clasificación de las heridas según el grado de contaminación. En herida limpia contaminada, contaminada y sucia. Así se clasifican las heridas quirúrgicas. Por ejemplo, una mastectomía, es decir, la extirpación de la mama, es una cirugía limpia, porque entra en una cavidad estéril, por tanto, el riesgo de infección es menor a 1%. Profilaxis antibiótica no requiere. Una apendicectomía es una herida limpia contaminada, porque entro en un espacio donde hay bacterias, que es el trayecto del intestino al cual está unido el apéndice. Ya porque el peritoneo propiamente tal es una cavidad estéril.
salvo que una víscera se perfore y entre contenido fecal al peritoneo. El peritoneo es una cavidad estéril, ¿ya? Por tanto, esa es una herida limpia, contaminada, que tiene riesgo de infección, por tanto, ahí va la profilaxis antibiótica. Una herida, la herida sucia, me voy a ir al otro extremo, es la herida que se produce fuera del contexto quirúrgico, pero que también puede ser llevada a pabellón, para limpieza quirúrgica, para aseo quirúrgico, donde el grado de infección, o sea, el grado de contaminación y el riesgo de infección es altísimo, como un accidente de tránsito, ¿ya? Abrasiones extensas, piensen en un accidente de tránsito. ¿Han visto la cantidad de accidentes de tránsito en este momento? Sí. Ya hasta me da miedo salir a la calle. Ese tipo de lesión, una lesión abrasiva, donde el paciente, lamentablemente, ¿cierto?, sufre lesión de sus partes blandas, porque el vehículo lo arrastra. Imagínense la cantidad de tierra, piedras, vidrios, pasto que puede haber ahí en esa herida. El grado de contaminación es altísimo, el riesgo de infección es altísima. Profilaxis antibiótica, ¿ya? Entonces, ¿qué es la profilaxis antibiótica? Que es parte de la preparación preoperatoria, la administración de un antibiótico que evita o que disminuye la probabilidad de que esa herida se infecte. ¿Qué antibiótico dirán ustedes? Depende. Depende del tipo de cirugía al que vaya a ser sometido el paciente, ¿ya? Si es una cirugía bucal, por ejemplo, donde tenemos flora bacteriana distinta a la que hay a lo mejor a nivel del colon, podemos compartir algunos microorganismos, pero en la boca no hay, pero poco. Como en el intestino. Por tanto, a nivel bucal, habitualmente los dentistas lo que hacen es usar penicilinas. Pueden usar penicilina, porque hay estáfilos en la boca. Pueden haber algunos estreptococos, pero se usa una penicilina. Si la herida es abdominal, se puede usar ciprofloxacino, que es una quinolona, y un metronidazol, porque cubre bacterias que residen en el intestino delgado y en el intestino grueso. ¿Ya? Entonces la profilaxis depende del sitio quirúrgico. ¿Qué otra cosa es importante en el preoperatorio? Ya vimos simulación. ¿Se acuerdan que la primera pestaña era comunicación? ¿Qué cosas le tenemos que preguntar al paciente? Muy bien. Sí, comió y a qué hora fue la última que comió. ¿Ves que comió y qué comió? Las alergias, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Débito urinario. El débito urinario, que también es parte de nuestra valoración. ¿Qué otra cosa? Muy bien, si toma medicamentos. ¿Qué pasa si toma anticoagulantes? Recemos. Para los pacientes que toman anticoagulantes de manera habitual, la cirugía se tiene que programar con un tiempo para revertir el efecto anticoagulante. ¿Qué pasa si es una urgencia y no hay este tiempo para revertir, porque el paciente tiene que dejar de tomar su antiagregante plaquetario antes de ser sometido a su intervención quirúrgica? ¿Y qué pasa si es una urgencia? Inhibirlo, muy bien. Con algún antídoto, siempre y cuando sepamos qué medicamento toma. ¿Ya? Por ejemplo, para la heparina existe la protamina. Para los cumarínicos, ¿qué existe? Para los cumarínicos, acenocumarol. ¿Cuál es el antídoto? El clopidogrel es un antiagregante plaquetario que no tiene antídoto. No tiene. Hay que suspenderlo. Y el paciente vuelve a coagular de forma normal. Los anticoagulantes, es que hay que hacer la diferencia acá entre anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Unos actúan a nivel de la cascada la cascada de coagulación, y otros actúan en la hemostasia primaria. Hemostasia primaria, que es la agregación plaquetaria. Acá actúa la aspirina y el clopidogrel,
y las heparinas y los cumarínicos en la cascada de coagulación, que es hemostasis secundaria. Entonces, si el paciente es una urgencia, se sabe qué medicamento toma, se administra antídoto, y si no se sabe, se puede transfundir plasma, por ejemplo, para mejorar su coagulación y rezar. Porque de verdad que el riesgo es harto de sangrado, pero está aquí el riesgo costo-beneficio, o el paciente se muere porque no lo operamos, o si se opera, existe un riesgo de sangre y el paciente se muere. ¿Ya? Pero siempre los controles preoperatorios son bastante exhaustivos, a uno se le toma un montón de exámenes para verificar cómo está la coagulación, qué grupo de sangre son ustedes. Sí, pero ¿cuál? ¿O 4? ¿Quién es negativo acá? Nadie, pues. ¿Sí? ¿Serio? Pero eres RH negativo. ¿Sí? ¿Pero es de grupo o de RH? No, yo me acuerdo. Yo soy a 2 de RH. El otro día le tomaron unos exámenes a mi hija y les voy a contar una entidad. Le marqué otro examen. Le marqué otra. La doctora le dio su examen y yo dije, ¿sabes qué? Es importante que se haga. Que Dios me perdone por la maldad, pero le marqué ahí grupo RH. Porque es importante. ¿Y qué grupo me dijo que era? A2. Yo no me acordaba. Son 3 niños, por suerte me acuerdan sus cumpleaños, su nacimiento. No, ojo, la fecha de nacimiento. Porque mi hijo chico nació el 8 de febrero, mi hija del medio el 7 de febrero. O sea, a veces ahí como que tengo lazos por los años, ¿ya? Pero con los cumpleaños. Pero no me acuerdo de los grupos de los 3, pues eso se lo hizo cuando nacieron. Entonces es importante saber el grupo, ¿ya? No es que anden marcando exámenes ahí cuando les pidan, pero díganle al médico, doctor, necesito saber qué grupo soy, ¿ya? De todas maneras, cuando uno lo van a llevar a pabellón, a uno lo vuelven a clasificar. Se vuelve a hacer ese examen de grupo IRH, ¿ya? Por si hubiera una hemorragia intraoperatoria para poder transfundir. Entonces, del paciente quirúrgico, vamos a aplicar el proceso igual que en todo, ¿ya? Aplicamos proceso. La mayoría de los diagnósticos, ¿sí? Oye, aquí con café me encogé. ¿Cómo se llama? Se me fue la onda. ¿Qué les iba a decir? Proceso. Muchos de los diagnósticos en el preoperatorio son de riesgo. Riesgo de infección, riesgo de lesión, salvo que el paciente tenga además una patología asociada, algún problema de salud asociado. Muchos de los diagnósticos del prequirúrgico son de riesgo, ¿ya? Y en el PAE vamos a aplicar lo mismo. La valoración, vamos a establecer un diagnóstico, luego hacemos la planificación, luego ejecutamos, y luego evaluamos. Ahora, cuando yo hablo de evaluar un diagnóstico de riesgo, ¿cómo lo evalúo? No en el post, porque cada etapa tiene su propio proceso. ¿Cómo evalúo el diagnóstico de riesgo de caída? Que no se haya caído. Que no se haya caído. Es lógico. Mi objetivo es que el paciente no sufra caídas. Ahora, disminuir el riesgo es complejo y muchas veces no se puede, porque si el paciente tiene un compromiso de conciencia y por eso tiene riesgo de caída, el riesgo va a seguir siendo el mismo, porque el paciente sigue estando inconsciente. Entonces, como objetivo yo no puedo poner disminuir el riesgo de caída, porque no lo van a lograr. Lo que pueden lograr es que el paciente no se caiga.
Pero en el caso del preoperatorio, yo digo riesgo de infección asociado, ¿cierto?, a una intervención quirúrgica o relacionado con una intervención quirúrgica. Todas las cirugías tienen riesgo de infección, todas. Por más pequeña que sea, porque se está atravesando, se está rompiendo la piel, que sabemos que es la primera barrera de defensiva, entonces no hay cirugía sin riesgo, todas tienen riesgo. ¿Cómo hago para el riesgo de infección? ¿Qué evalúo? Es que los exámenes no va a haber nada que te diga que tiene una infección, porque es riesgo de infección. No tiene herida todavía porque estamos en el pre. Estamos en el pre. Intervenimos y evaluamos acá, en el pre. Acá está el pre. A ver si me pegó mi super parchicurita, doctor Cini. En el intra y en el post. En el pre puse preparar el paciente. Sí, con preparar el paciente, ¿para qué? Para que no se infecte. Pero ¿cómo evalúo el riesgo? También se tenía que lo más autorizarlo. Quedémonos con el riesgo, no te disperses, Javi. Quedémonos con el riesgo de infección. ¿Qué evalúo? No puedo evaluar si tiene signos de infección, porque estos van a aparecer acá. No al tiro, a las 72 horas por pabellón. ¿Qué voy a evaluar? Que las medidas establecidas para evitar la infección se cumplan. ¿Qué puedo hacer para evitar una infección? O sea, dentro de la valoración es importante. Pero para el riesgo de infección, por ejemplo, hay pacientes que fuman y fuman hasta antes de la operación y ese va a ser un riesgo para el postoperatorio y va a ser más lenta su recuperación de la cicatriz. Sí, y también es un riesgo de complicación y yo evalúo que el paciente haya dejado de fumar. Y la indemnidad de la piel, como decía, si lleva un paciente con politraumatismo y está su piel está como ya infectado, si ya tiene una infección, pues la tiene que hacer. Si ya tiene infección, dejo inmediatamente ese riesgo de infección. Ya no me sirve ese riesgo. Ya es infección. ¿Qué evalúa entonces? ¿Qué hacen ustedes todos los días, yo espero? Todos los días después de ir al baño. Lavarse las manos. ¿Seguro? Antes de comer. ¿Se lavaron las manos ayer? ¿Verdad? Uno lo hace inconsciente. Sería un buen ejercicio contar las veces que uno se lava las manos. Ayer me tocó lavar la loza, cocinar, hacer postre, no sé. Por lo menos en la cocina me debo haber lavado unas 30 veces. Solo en la cocina. No sé, en promedio uno se lavará las manos 20 veces al día. Más 30 veces al día. Claro, y si no estuviéramos en pandemia, serían unas 20 veces. ¿Y ya, por qué se lavan las manos? Porque la mamá les dijo, anda, lavarte las manos para almorzar. No, ¿Por qué no se lava las manos? para enfermarme no puedo. Yo me enfermé del estómago, pero no fue porque no me lavo. Con ceviche y yo decía, qué irónica la vida, yo siempre les doy el ejemplo de la pérdida activa de volumen cuando un paciente comía ceviche. Ya, bueno, uno se lava las manos para evitar la infección, ¿cierto? Y en el paciente prequirúrgico nos lavamos las manos para evitar la infección, pero no solo eso. Dime, Matías. Son todas las medidas Precauciones estándar, exacto. Pero hay otras. Entonces las medidas de prevención específicas. Claro, hay medidas específicas, pero no como tipo de aislamiento, porque sabemos que las precauciones estándar aplican para todo, y las medidas específicas tienen que ver con el tipo de aislamiento en el que está el paciente. ¿A qué me refiero con otras? Para evitar la infección, que el paciente se bañe completo, sobre todo
si el paciente está hospitalizado varios días. ¿Por qué? Porque yo me acuesto en una cama del hospital y me colonizo. O sea, me lleno de microorganismos y mi piel tiene que estar estéril, limpia. Por tanto, el paciente se baña completo. ¿Qué pasa si el paciente no se puede levantar al baño? Se baña en cama, incluido el cabello. ¿Ya? Los pacientes más añosos, ay señorita, no me bañe que me voy a resfriar. El paciente más añoso como que tiende a asociar bañarse, resfrío, pero en realidad el resfrío viene solo si hay cambios de temperatura. ¿Ya? Entonces, una de las medidas para evitar la infección es el baño previo a la cirugía el día anterior. El paciente se baña completo y se lava el cabello. Al otro día de la cirugía, y esto es una medida que se usa en muchas instituciones, el día del pabellón el paciente se vuelve a bañar sin el pelo 1 hora antes. ¿Por qué no 2 o 3 o 4 horas antes? Porque si me demoro, el paciente se vuelve a colonizar. No tiene sentido. O sea, 1 hora antes de que el paciente baje al pabellón, tiene que hacerse nuevamente baño en cama o la ducha. Entonces, esa medida yo tengo que verificar que se haya cumplido para evitar el riesgo. Porque aquí las manifestaciones no las voy a ver hasta por acá, pero a las 72 horas. Ahora, ¿qué pasa si la herida efectivamente se infecta acá a las 72 horas? ¿Dónde estuvo el quiebre de la técnica? ¿O acá? También. Puede estar acá, puede estar acá, puede ser el técnico, puede ser la enfermera, puede ser el paciente, puede ser el médico. Acá puede ser el cirujano, puede ser el anestesista, puede ser el técnico, puede ser la enfermera. Puede ser todos. Es muy difícil establecer dónde se quiebra la técnica cuando tenemos un paciente infectado. Y un paciente infectado es un paciente grave, ¿ya? Que se complica. Entonces hay que tratar de hacer todo lo que, como enfermeros, podemos hacer para evitar que el paciente se infecte. ¿Ya? Ese es uno de los diagnósticos para el preoperatorio. Riesgo de infección. Ay, no quiero avanzar en esto. No les voy a reproducir ahora el video para no perder tiempo. ¿Ya? Bueno, me adelanté un poco en la introducción. Consideremos siempre que la cirugía es un evento estresante, es complejo, independiente de las características de la cirugía. Siempre que el paciente va a ser sometido a una cirugía, hay un estrés asociado, hay ansiedad asociada. A los que alguna vez han tenido una cirugía, ¿qué es lo que más les preocupaba? De aquí, a los que se han operado. ¿Las horas de qué? ¿De ayuno de qué? Ah, era que ya, opérenme rápido. ¿Eso te preocupaba? Ya, porque es súper válido, porque hay gente que es más ansiosa, quiere salir rápido de eso, pero en general, uno de los grandes miedos que tiene el paciente es morirse o despertarse dentro de la cirugía. ¿Han visto esa película de la Jessica Alba? Que era más mala. El novio estaba en un trasplante, algo así, y como que se despertó de la anestesia, sentía dolor, pero no se podía mover. Bueno, eso también eso le angustia a las personas, a los pacientes. También les preocupa, por ejemplo, ¿cuándo voy a volver a comer? ¿Se despiertan de la anestesia, señorita, ya puedo comer? ¿O me puedo levantar? ¿O cuándo me dan de alta? ¿O cómo salió la operación? Eso es clásico de los pacientes y está bien, son preguntas súper válidas. ¿Ya? Entonces, es por eso que genera todo un estrés y una ansiedad en el paciente el evento quirúrgico. Sobre todo si es la primera vez que va a pabellón o si ha tenido malas experiencias previas con él mismo o con algún familiar. ¿Ya? O sea, una mala experiencia quirúrgica, lamentablemente el paciente va a llegar con más temor. Existen cirugías ambulatorias en las que el paciente se opera y se va a su casa. ¿Ya? No todas, obviamente. ¿Cuáles son los beneficios de la cirugía ambulatoria?
Disminuye el riesgo de infección porque va a estar menos tiempo en el hospital. La recuperación es más rápida porque va a estar en un entorno conocido, en su casa. Cuando uno lo dan de alta, lo único que uno quiere hacer es los papeles rápido para irse para su casa. Porque es un ambiente más familiar, más conocido, más acogedor, ¿ya? Y con respecto a los avances tecnológicos, hoy día las cirugías no son como antes. Un clásico ejemplo de eso son las cesáreas. Las cesáreas hoy día son así, chiquititas. Imagínense el dolor del operatorio, porque por un espacio así, tienen que abrir los planos y sacar una guagua. ¿Que cuánto mide la cabecita de una guagua en promedio? El diámetro de la circunferencia de la cabeza. No, creo que es más grande. Porque si el cuello se tiene que dilatar 10, ¿no? ¿20? ¿10? Y se dilata el cuello. Entonces la guagua tiene que tener una circunferencia un poquito mayor, 12. ¿Será? 10. 10. Ya, bueno. Y para que pase la guaguita por ahí hay que abrir esos planos. Pero aún así la cicatriz hoy día es así. Y para las que usan bikini, queda justo ahí en el borde del bikini, ni se nota. Antiguamente la cesárea era así, era vertical. Con una cicatriz muy poco estética, hoy día se hace así. Lo mismo para la vesícula. Esa es la costilla derecha, esa es la costilla izquierda. El ombligo. Antiguamente para sacar la vesícula, la incisión se hacía así. Supraumbilical, línea media. Hoy día se hace así, o cuando se hace vía laparoscópica, se hacen 4 hoyitos. Uno acá, ¿dónde más? Entre las costillas son al costado. Acá, 2. Me falta uno. Sí, y uno abajo. Acá. Sí. Bueno, son 4 puertos, 4 hoyitos. Imagínense avanzar de esto a esto. A mí me hicieron una cirugía laparoscópica, una colecistectomía laparoscópica. O sea, es tanto que la cicatriz no se ve que no me acuerdo dónde tenía los hoyitos. No me acuerdo, no sé. Sé que tengo uno ahí, sobre el ombligo, pero no me acuerdo dónde está el otro porque no se ve. Es tan maravillosa la cirugía laparoscópica que no se ve. Esos son los avances que además acortan los tiempos, disminuyen, porque es mínimamente invasivo, disminuye el riesgo de infección. Y sobre todo, en las cirugías hoy día hay un mejor manejo del dolor postoperatorio. Antiguamente se asociaba el dolor a la cirugía y era, bueno, le tiene que doler, pues si lo operaron. Pero no tiene que ser así. El dolor causa todo, bueno, el dolor crónico sobre todo cambia estructuras, cambia funciones del cuerpo, el dolor no es normal. Por tanto, el paciente no debería sufrir dolor, no debería estar con un EVA 10 de 10, y eso es intolerable, hoy día no se puede. Un dolor 3 es un dolor tolerable. 3 en reposo, 5 en movimiento, pero un EVA de 10, eso no se puede permitir, chiquillos. Y la responsabilidad de ustedes es manejar el dolor postoperatorio. ¿Cómo se clasifican las cirugías? Diagnósticas, para hacer un diagnóstico, una biopsia o una laparotomía exploradora, que es esta. Se abre todo el abdomen, se ponen las vísceras para establecer un diagnóstico, porque no se sabe de dónde viene el dolor, o si hay un sangrado, y no se tiene claridad del origen. Laparotomía exploradora. Curativa, resuelve un problema. La extirpación de un tumor, cuando está cierto in situ, y una apendicectomía. O sea, se saca el apéndice y se resuelve el problema. La cirugía reparadora, que puede utilizarse cuando hay grandes lesiones, grandes heridas, se utiliza también para cubrir grandes lesiones a través de injertos. ¿Cómo así? Dame un ejemplo más claro. Por ejemplo, los partos hacen incisiones por la parte de no sé cómo se llama esa parte, pero cuando quieres sacar al bebé, hace una incisión así, ya que no puede salir. Esa no la autoriza la mamá en el parto, entonces, ¿qué pasaría en ese caso? No, si está en el consentimiento. Está en el consentimiento. Lo que pasa es que
Dice, yo autorizo a que el cirujano pueda cambiar de técnica quirúrgica dependiendo del resultado de mi cirugía. Lo mismo, si a uno le van a hacer una laparotomía, una colecistectomía laparoscópica, resulta que la vesícula era muy grande y no se puede, tienen que hacer la cirugía tradicional y el consentimiento ya lo informa. Así que lean bien lo que firmó. No digo que el consentimiento tenga la letra chica, no, tiene una letra grande y uno la entiende súper bien. ¿Ya? Reparador, injerto cutáneo. ¿Ya? Cuando el paciente va a pabellón, el injerto no se hace en la sala. Reconstructivo o cosmético, mamoplastías, abdominoplastías, también rinoplastías. ¿La vieron? Ustedes no han visto cómo se hace una rinoplastia, lo más sangriento que hay. Al otro día aparecen mapaches así con los ojos morados. No sé, yo no me lo digo. Y paliativo, que no resuelve, pero que ayuda a tratar, por ejemplo, el dolor. ¿Ya? Hay cirugías, les voy a mencionar una sola. Existe un nervio en la cara que se llama trigémino. Existe la neuralgia del trigémino, que es una enfermedad donde se inflama el trigémino y provoca un dolor chiquillo, no 10 de 10, 20 de 10. Es muy doloroso. Y lo que se hace para aliviar ese dolor es cortar ese nervio a nivel del cerebro. Pierde la sensibilidad en la cara, pero ya no le duele. Eso es una cirugía paliativa. Se hace para el manejo del dolor. ¿Ya? O sea, no resuelve, o sea, resuelve el dolor en el fondo. Y hay una gastrostomía en un paciente con cáncer, por ejemplo. No se le va a pasar el cáncer, pero es un acceso para que el paciente se pueda alimentar. ¿Dudas? Voy muy rápido. Necesito respirar la disnea de la insuficiencia cardíaca. El EPOC. Yo creo que esto es EPOC. He pensado todos los días que tengo. Preoperatorio, lo que yo les decía, todo lo que ocurre antes. Intra, lo que ocurre dentro, y post, lo que ocurre después del pabellón. ¿Ya? El alta no es cuando el paciente se va a su casa. El alta, el médico se la da 1 mes, 2 meses, 3 meses después, aunque esté en su casa. ¿Ya? No es que se quede 3 meses en el hospital, pero médicamente no está de alta hasta que el médico no lo considera así. ¿Dudas? Sí, de la infección. Y esto lo vamos a ver en el post. Lo que pasa es que las primeras horas la herida se ve roja. Uno podría... ¿Qué piensan ustedes cuando ven una herida roja? Se infectó. No, mal se infectó. No, que cuando está roja porque está sanando. Cuando está roja es porque está inflamada y eso es un proceso normal. Cuando yo me hago una herida, se liberan prostaglandinas, porque son los mediadores de la inflamación, y se pone roja la herida, caliente y dolorosa. Pero es el primer proceso, la primera etapa de la fase de cicatrización, eso no significa que esté infectada. Eso debería ir pasando con los días. Esa coloración, ese aumento de la temperatura, ese enrojecimiento de una herida, que a las 72 horas debería empezar a disminuir. Si persiste, es porque probablemente estamos frente a una herida infectada. Más si hay fiebre, más si hay pus, más si hay aumento de leucocitos, pero lo vamos a ver en las primeras 2 horas del salir del pabellón una herida infectada, que son ya se muere. ¿Están aburridos? ¿Y los que están en la casa? No hay nada. No hay nadie. Fase preoperatoria. ¿Cuáles son los objetivos de la fase preoperatoria? Que el paciente esté lo más saludable posible y corregir todos los factores de riesgo. Si el paciente es hipertenso, compensarlo. Si el paciente es diabético, que mejore su glicemia. Si el paciente toma anticoagulantes, que los deje de tomar para evitar el riesgo de hemorragia. Si el
paciente tiene, por ejemplo, una infección dental, hay que tratarla, porque esa bacteria puede viajar al sitio de la cirugía, aunque esté en el pie. Por vía hematógena, la bacteria que está aquí en la muela infectada va a viajar hasta el pie y va a afectar la herida que está ahí en el pie. Si tiene una infección urinaria, tratarla. Si tiene una anemia, tratarla. Entonces, por eso el paciente tiene que ir lo más sano posible al pabellón. Hay cosas que no van a cambiar. Por ejemplo, un paciente con una demencia senil, no se le va a pasar la demencia senil, o no vamos a lograr que se le pase la demencia senil antes de que vaya al pabellón. Son cosas lógicas, ¿ya? Un paciente con una neumonía no puede ir a pabellón porque está usando la infección y necesita primero recuperarse de esa infección antes de ir a pabellón. ¿Me siguen? Entonces, ese es el objetivo. Como en la previa de ustedes. Ustedes se producen bien bonitos, bien perfumados, las mejores pizzas, buenos maquillajes, bien maquilladas, bueno, la que no se maquilla está bien, belleza natural, dijo la tonca, pero ese es el es la previa, es todo lo que yo hago previo a, ya, para llegar lo más producido posible a la fiesta. Ya no se dice fiesta. Digo, ¿cómo se dice ahora? Peda. No, el otro día mi hija me dijo otra cosa. No era peda, era... ¿Ah? No, carrete ya se parece que es muy antiguo, carrete. No, yo sé que es peda. Y me dijo el otro día, no me acuerdo, me dio mucha risa. Y ya como que me actualizan estas cosas de la fiesta. ¿Ah? También me dijo. Sí, voy a bloquear un rato. No, pero además era otra. No, ella siempre me dice, no, Ignacia, muy de madre. Porque ella me cuenta, porque cuando va a sus velas en el... Ir a echar el pelo, es como... De repente yo le digo, ya sé que vamos a tomar un café, a dar una vuelta, mi hija mayor. Y yo le digo, ya, pues vamos a echar el pelo un rato al centro. Es que es divertido tener hijos como generacionalmente cercanos. Bueno, ya no soy de la edad de usted. Pero le entiendo lo que me dice, pues sí, ahí hablamos en nuestros términos más juveniles. Ella la joven. ¿Qué decía ella? ¿No? El David decía. El David conozco. ¿Y el Josi? ¿Conocer? ¿El Josi? ¿Youtuber peruano? ¿Supieron que la Naya fácil anda en los Estados Unidos? En Miami, creo que está en Nueva York. Que el amigo le robó la plata y la dejó así. No supieron eso. Yo digo, con ese amigo, que era amigo. Creo que fue un grupo, pagaron la estadía, igual buena época de tener en Miami, porque pagó como un mes de estadía. 10 días allá te salen como 2 millones de pesos y ella va a estar un mes, 40 días. Entonces creo que el amigo las echó del alojamiento, se quedó con todos los días pagados, encima les robó lucas, y mi hija me decía, no, yo creo que hay que hacer una colecta para Naya para que se vea. Y así, es que no tiene plata. Qué pena, pero ella termina como se viene. Bueno, eso fue con la Naya. En el intra, disminuir, controlar los riesgos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, si la cirugía es muy larga, aportar volumen, porque acuérdense que el paciente va a estar inconsciente, si tomar volumen, falla el riñón. Y aquí lo podemos hacer famoso porque hace una insuficiencia renal prerenal porque no se le costó suficiente volumen. Entonces, controlar los riesgos. ¿Ya? Ustedes han visto, me imagino, Grey's Anatomy, ni Amsterdam, cómo se eligen los médicos para el pabellón, de pie a cabeza. Doble guante, ¿han visto? Cuando les pasan los guantes al cirujano, como que no, ni los tocan. Como que le pasa el guante, como que se lo pone así. Después, todo eso tiene que ver con asepsia. ¿Ya? De hecho, él no se amarra las tiritas, alguien se las amarra atrás, y hay una pabellonera que está ahí ojo el charqui, que nadie quiebre la técnica. Los paños de campo son estériles. Entonces, todo eso es controlar riesgos. ¿Riesgo de qué? Riesgo de infección. El paciente está conectado a una máquina de anestesia, que además controla una máquina que controla sus signos vitales.
por si aparece hipotensión, por si es desatura, por si el paciente sangre, entonces controlo los riesgos. Que el paciente no se caiga, el paciente habitualmente va contenido a la mesa quirúrgica. Hay ahora medidas de prevención para UPP dentro del pabellón, porque una úlcera por presión se demora 3 horas en aparecer. Y si la cirugía dura 5, el paciente va a salir del pabellón con una úlcera. Grado 1 sí. A grado 1 sí. Entonces hay que controlar los riesgos, ¿ya? Y prevenir las complicaciones. Y en el postoperatorio, ya pasamos por la previa aquí, todo pasando acá en la peda. El otro día. ¿Cómo es el otro día de la peda? Todos secuelados, damnificados acá. Hay que recuperar el equilibrio fisiológico, ¿ya? Hay que recuperarnos y lograr llegar a este nivel, a como estábamos antes, siempre y cuando la condición del paciente lo permita. Porque acá, si el paciente tenía Alzheimer, va a seguir teniendo Alzheimer. Pero si acá el paciente tenía un hematocrito, me quiero rayar esto de pura mala. Si acá el paciente tenía un hematocrito de 40, en el intra, quedó con un hematocrito de 23, le tomamos un hematocrito acá 23, confundir, para recuperar su hematocrito preoperatorio. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya no es 1 hora la clase, lo siento, 1 hora y media. Ya. Clasificación de las cirugías, en realidad en función de cuándo tiene que operarse el paciente. Hay cirugías de emergencia que tienen que realizarse de inmediato, hemorragias graves, obstrucción vesical intestinal, fractura de cráneo, heridas por arma de fuego, armas blancas, quemaduras extensas. Urgente, entre 24 a 30 horas. Infecciones vesiculares agudas, cálculos renales o ureterales. Y ahí también estaría la apendicitis. Las necesarias es aquella cirugía que es obviamente necesario llevar a cabo, pero se puede postergar o se puede programar con semanas o meses de anticipación. Es como las cataratas, por ejemplo, es necesario que el paciente se opere para mejorar su visión, pero no es una urgencia, no es una emergencia y se puede programar. ¿Qué es lo bueno de estas cirugías que se programan con tiempo? ¿Cuál es el beneficio? El preoperatorio es más extenso y yo tengo más tiempo para compensar al paciente. La cirugía electiva es una cirugía que puede realizarse o no. ¿Ya? Por ejemplo, una hernia simple pudiera no operarse si no causa problemas al paciente. ¿Ya? Eso es una cirugía electiva. Se toma la decisión de operar o no, y si no se opera, no pasa nada. ¿Ya? Y ahí abajo, la opcional, esto yo lo saqué del Brunner, me parece un poco confuso el tema de que sea electiva o opcional. Tiene que ver, por ejemplo, con las cirugías cosméticas. Yo decido si me la hago o no, aunque no hacérmela no afecte mi salud y no vaya a afectarla en ningún momento, no así como las hernias que se pueden estrangular en cualquier momento, pero las opcionales son no quiero hacer una vida, por cosmética. Pero si no me la hago, no me la hago. No pasa nada. ¿Ya? Dígame. Pero la operación estética igual cierto porcentaje lo decide ahí. Claro, pero la decisión última la toma el paciente. O sea, si el paciente no quiere operarse, no se opera. Pero el médico, por ejemplo, ahí hay nada que hacer porque el cirujano no quiere operar. Nada que hacer. Arreglo para otra opinión. Pero en el fondo la decisión última siempre es la del paciente. Si el paciente no quiere, no quiere y no quiere, además, salvo que el paciente esté con riesgo vital y esté inconsciente, no puede tomar la decisión. Aquí en Chile no se hace la voluntad anticipada como en España, donde uno deja firmado todo lo que quiere y lo que no quiere que le hagan antes de que le pase algo. Aquí no existe.
Aquí la decisión no la toma la familia, si el paciente está inconsciente, y si el paciente es NN, el equipo médico toma la decisión. Porque no había nadie. Doctora, ¿no se maneja por notaría eso? Sí, cuando, por ejemplo, los testigos de Jehová, el tema de las transfusiones, eso se hace en notaría. Tú firmas un papel donde no quieres que te transfundas salvo las autotransfusiones. Por ejemplo, yo tengo un hematocrito de 30, no, mejor más, un poco más, 40. Me saco sangre yo, o sea, no yo, me sacan sangre y me la guardan, me operan, y si la necesito, me la vuelven a poner, pero es mía. ¿Ya? Eso sí, pero de otras personas no. Eso sí se hace frente al notario, pero de la anticipada, de la voluntad anticipada, yo sé que aquí en Chile por lo menos no se hace. En España, que están años luz nuestros, allá uno deja firmado todo, todo, que si quiero que me conecten, que si quiero que me desconecten, que si quiero que me hagan eso, uno se ven con los colores. Yo le quise poner harta cosa, y se ve. ¿Ah? Un poco porque el color es claro y la vida es clara. Lapsus que tengo a veces en mi ataque de creatividad. Ya, les puse la mnemotecnia. Esa es la mnemotecnia. Enrique viaja para conocer a su suegra. Para que se acuerden de todo lo que tenemos que hacer en el tren. La E de entrevista. Entrevista. Primero, ¿cómo se llama el paciente? ¿Qué edad tiene? ¿A qué cirugía va a ser sometido? Problemas médicos actuales, uso de medicamentos, antecedentes mórbidos, antecedentes quirúrgicos, antecedentes familiares. ¿Ya? Eso es como parte de la entrevista. ¿Sí? ¿Qué otra cosa me faltó por preguntar? La religión. ¿Ah? Las alergias, la religión también es importante por si tuviéramos este tema de las transfusiones. ¿Qué otra cosa le preguntamos al paciente? Si toma medicamentos, ¿qué medicamentos toma? Si se los tomó, ¿qué dosis toma? Dime. Patología de base, si ha sido sometido previamente a una cirugía. Eso sería la E, la entrevista. No cambian mucho en realidad los otros procesos que hacemos. Después viene la... Barbaricosas. Verificar exámenes preoperatorios. Eso es la B. Verificar exámenes preoperatorios. ¿Cuáles? Anoten esto que todo paciente que vaya a ser sometido a una intervención quirúrgica debe tener a lo menos un hemograma completo. A lo menos, esta lista que les voy a dar es a lo menos. Grupo IRH. Hemograma completo, grupo IRH, pruebas de coagulación. ¿Qué pruebas de coagulación? Tiempo protrombina y TTPK. El INR funcional, a veces el laboratorio que no vaya, a veces no. Pero tiempo de trombina y TTPK. Glicemia. NUS. CREA. Electrocardiograma para pacientes mayores de 40 años. Entonces, hemograma, grupo IRH, pruebas de coagulación, glicemia, no CREA, electro sobre 40 años. ¿Al pabellón? ¿Se los están tomando todos? Perfecto. Mejor, ya le tomamos electro todo el mundo. Antiguamente se tomaba solo a los pacientes sobre 40 y antes si es que tenían antecedentes. Sobre todo para las cirugías, por ejemplo, una cirugía de hernia del núcleo pulposo, donde el paciente va al trono en la mesa quirúrgica, se le tomaba electro, por si presentaba alguna arritmia en esa posición. Pero hoy día se le está tomando a todo el mundo, porque así podemos detectar arritmia. ¿Ya? Orina completa.
En algunos casos se toma urocultivo, ¿ya? Para determinar la presencia de una infección urinaria, porque el paciente tiene que ir inmaculado a su pabellón, sin ningún foco infeccioso, ojalá. ¿Trajiste una sola, Camila? Dígame. No siempre. Sí, mira, puede ser que la norma haya cambiado. Pero, chiquillos, escuchemos. Es que dice, ¿cuál es tu nombre? Paren dice que hoy día se está tomando unidad subbeta, que desde embarazo a todas las mujeres, obviamente, deben ser sometidas a pabellón. No sé si está normado eso. Chiquillos, escuchemos a la compañera, por favor. Ya. Es que por eso me llamaba la atención, porque claro, porque por protocolo no está desde embarazo, pero si la mujer no se acuerda si la cumple su regla, no usa métodos anticonceptivos y no está segura si eventualmente pudiera estar embarazada, se le puede pedir. ¿Ya? Nosotros verificamos que el examen esté tomado, pero en el fondo no somos nosotros los indicamos los exámenes. Nuestra responsabilidad es verificar que estén y obviamente los resultados. ¿Ya? Pero la unidad subbeta que esté en embarazo perdón, es opcional. ¿Ya? Y orina les dije, orina completa, el urocultivo solo si se sospecha infección urinaria y todos los demás exámenes dependen del paciente. Si el paciente va a ser sometido a una apendicectomía y tiene hipotiroidismo, se le toma una función tiroides. ¿Ya? Si ha estado con náuseas y vómitos por la apendicitis, se le tomarán electrolitos plasmáticos. ¿Ya? Pero esto es lo mínimo, o sea, el paciente no puede bajar a pabellón sin tener. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Ya voy a terminar. La P era, bueno, Dios sabe cuándo se le... Dígame. ¿Y los exámenes son un día antes de la operación? No, porque la cirugía, si es programada, los exámenes duran habitualmente 6 meses. ¿Ya? Salvo, insisto, esto no es así, es tan estricto. Pero si hay una persona sana, como ustedes, por ejemplo, que se van a operar y se tomaron exámenes en mayo, todavía los exámenes están vigentes y se pueden operar con esos exámenes. Ahora, si es un paciente diabético, que tiene hipertensión y tiene un montón de otras patologías, lo ideal es tomar exámenes y que estén lo más cerca posible al evento quirúrgico. ¿Ya? Pero se puede considerar exámenes hasta de 6 meses. El grupo, por ejemplo, el grupo no va a cambiar a lo largo de nuestra vida. Así que no es necesario actualizar. ¿Ya? Y por último, la P, es preparación del sitio prequirúrgico. Ya termino que Bastián se está quedando. La Camila no compró galletas para todos, así. A mí también. Ya. Preparación del sitio quirúrgico. Eso quiero que lo veamos mañana con más atención porque es importante. ¿Ya? Bueno, todo es importante. Baño el día anterior, más lavado de cabello. Y eso tiene que estar programado en la hoja de enfermería, que me imagino que ya la han visto, no sé si en ciclo vital, ya. Acá hay actividades de enfermería y además acá en el espacio del medio uno puede programar actividades adicionales. Paciente se baña el día anterior con cabello. El día de la cirugía, 1 hora antes, baño completo. Si el paciente en la zona quirúrgica tiene mucho vello, se corta. No se rasura con una máquina de afeitar. Se corta con una clipera, que es un dispositivo, que es como una máquina de afeitar eléctrica, que corta el vello. No lo rasura, porque al rasurar, no sé si de los varones usan máquinas tradicionales de la... ¿No?
Ustedes son más modernos, usan máquinas de... Bueno, los que usan máquinas de afeitar. Máquinas de afeitar, ¿cómo quedan después con cortes o no? ¿Se las sabe usar? Es que igual existe el riesgo. Igual existe el riesgo de, aunque ustedes no lo vean, chiquillos, de provocar microlaceraciones. Micro. ¿Sí? ¿Y a cuántos que la ceja no les ha pasado que se quedan por la mitad de la ceja? Yo he visto unos youtubers, ya para terminar, que hacen como un challenge y se depilan todas las cejas con cera y así solo para ver cómo se ve. No sé. Yo una vez, y ya con esto termino, hace mucho tiempo vivía en otra casa y cuando yo era más joven yo tenía unas tremendas pestañas y afortunadamente las tenía porque mis ojos son grandes, entonces con una pestaña chiquitita como que se ven más grandes. Y fui al patio a prender el teléfono. Ahí sí. Lo prendí y no sé qué pasó, que se inflamó. Afortunadamente alcancé a retroceder y me quemé las pestañas. Las cejas no. Y respiré un poco de fuego, yo me imagino, porque después sentía olor a quemado en la nariz. De la nariz. Y mis pestañas, mis amadas pestañas. Y crecen, ¿ah? Afortunadamente crecen. Bueno, después se van poniendo más débiles con los años, así que cuidan sus pestañas, chiquillas. Porque se van poniendo débiles con el encrespador o con la cuchara. Yo uso cuchara también. Se van poniendo débiles, ¿ya? Pero las pestañas me crecieron afortunadamente. Pero yo dije, menos mal que no me quemé las cejas. Porque ahí ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo? Y ya esto es lo último que les cuento. En esa misma casa, que era como una maldición, parece. Mis niños estaban chicos, así que yo tenía a alguien que me ayudaba a cuidarlos. Y la niña fue, la niña que me ayudaba a cuidar a mi hijo chico, fue al patio a buscar la pelota de mi hijo. Y entró. No, miento, yo salí al patio a buscar la pelota, porque mi hijo estaba haciendo show, quería su pelota. Y la niña no sabía que yo estaba en el patio. Y era un ventanal así gigante. Y era de noche. Entonces, ella lo cerró seguramente por el frío, no sé qué. Y lo cerró y yo venía de vuelta apurada para ir a llevarle la pelota a mi hijo que estaba llorando con la pelota. Y me encuentro con el ventanal de frente. Yo de lo único que me acuerdo es que me llovían vidrios. Y me dolió porque fue como que choqué, porque yo venía caminando rápido, choqué, y yo me acuerdo que el vidrio hizo así. Y yo como que reboté en el vidrio. Y cuando dejó de hacer ese movimiento, todos los vidrios caían en mi cara. Lo único que me quedó de eso es una pequeña cicatriz. Y todos bajaron corriendo, que era en la casa del segundo piso. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y yo dije, no, nada. Y acá tenía un cortecito. Yo tenía un cortecito acá y me dice, te cortaste la sangre. Claro, hasta el guardia del condominio llamó, porque imagínense, en la noche, el sonido de ese tremendo ventanal, no sé qué pensaron, que estábamos tirando los platos en la casa. Así que el guardia llamó, ¿está todo bien? ¿Está todo bien? No, sí, no, es el ventanal. Allí la señora que quedó en el ventanal. ¿Sí, la duda? ¿Dudas? Esto se lo puedes tomar y lo tenéis como rápido. La entrevista se la puedes hacer siempre cuando el paciente esté consciente. Incluso se le puede hacer cuando el anestesista está un poquito antes de darle una anestesia, aprovecha de entrevistar. Lo que sí, por ejemplo, no puedes hacer peso y talla. Tienes que estimar o le preguntas al paciente. Ahí se le pone profilaxis antibiótica si es una factura expuesta. Pero en el fondo, lo que yo les decía, todo esto, pero en menos tiempo. ¿Ya? A lo mejor el electro no se le alcanza a tomar, pero estos exámenes se le toma cuando tú lo pinchas para ponerle el suero. Hay que tomar los exámenes al tiro. Está consciente que tú tienes el consentimiento de sus relaciones familiares. Entonces, todo esto, pero así. ¿Ya? Ahora, si tiene, es diabético y tiene una diabetes descompensada,
bueno, se tendrá que manejar con insulina dentro del pabellón porque no tuviste tiempo para compensar nada. ¿Ya? Chiquillos, ¿dudas? ¿No? ¿Sí? ¿Qué quieren seguir durmiendo? La C era consentimiento informado y la S, el terror ahí. No, no tengo nada que decir con lo que es un amor. Soluciones endovenosas si te estuvieran indicadas. Ya, eso lo terminamos de ver con detalle mañana y nos vamos de lleno a la preparación de la piel. Este documento ya está en el drive. ¿Ya? Para que lo miren, lean en el Brunner. Esto es un apoyo. En el Brunner hay un capítulo entero de preoperatorio. Chiquillos, la lista. Nos vemos mañana a las 8. No. Chiquillos, mañana no hay clase de fármaco porque tenemos la prueba a la 1. Gracias. Profe, ¿dónde cuál es la sala para la prueba? Esta, sí. No, Creo que la de al lado. Profe, Sí. dos cosas. Primero, era A2 RH negativo. Espérame.